Hola, les habla el ingeniero Constantino Delgado y en este video vamos a ver el polietileno para rotomoldeo. Generalidades. El polietileno del monómero CH2CH2 se presenta y utiliza en el rotomoldeo con cadenas de polímero más o menos ramificadas y de mayor o menor masa molecular, que influyen sobre sus características y propiedades físicas. Así pues, un polietileno muy ramificado presenta una baja cristalinidad, una baja densidad y una mayor transparencia. Por el contrario, un polietileno poco ramificado presenta una mayor cristalinidad, una mayor densidad y es más opaco. Características físicas. Una visión rápida. Tengamos en cuenta que al aumentar la densidad, aumenta la cristalinidad, más opaco, la rigidez, la resistencia a la tracción, a la fluencia, al reblandecimiento y necesita más tiempo de proceso. Al aumentar la densidad también disminuye la resistencia al impacto, la flexibilidad y la transparencia. Si disminuye la densidad, se invierte el sentido de estas propiedades. Cuidado, peligro. No olvidemos que el polietileno, a pesar de ser una importante barrera contra la humedad, presenta una alta permeabilidad al gas, por lo que no deberá utilizarse nunca para transportar gases o para utilizarlo en recipientes al vacío. Ventajas del polietileno: bajo coste, buen dieléctrico, muy resistente a la humedad, muy resistente a prácticamente cualquier disolvente químico, a temperatura ambiente y fácilmente procesable. Desventajas del polietileno: dos importantes: dilatación térmica alta, resistencia a la intemperie insuficiente. Y otra que debe contemplarse según su uso: se agrieta por la tensión. ¿Cómo vencer las desventajas? Respecto a la dilatación térmica, debemos utilizar el polietileno sin sobrepasar el umbral de los 70 a 80 grados centígrados. Si lo vamos a emplear en atmósferas frías, estas no deben estar por debajo de los 50 grados centígrados. ¿Cómo vencer las desventajas? Con respecto a la fisuración o agrietamiento, empleando plástico cuyas características de flexión, dureza, ESCR sean adecuadas al propósito del uso. Esta información la obtendremos de las fichas del fabricante. Resistencia a la intemperie y la luz. Para habilitar una buena resistencia al envejecimiento, el polietileno se aditiva con agentes contra los rayos ultravioleta y con agentes antioxidantes. En la actualidad, el polietileno siempre viene aditivado con protección UV para rayos ultravioleta y con antioxidantes, normalmente uno primario y otro secundario. El fenómeno de la oxidación es importante. No debemos obviar que un mismo polietileno se comportará de distinto modo según en la atmósfera, calidad de atmósfera, que se encuentre. No es lo mismo estar en el campo que en una plaza de la ciudad con una gran densidad de vehículos, que estar en una población claramente industrial con vertidos gaseosos a la atmósfera. Por lo tanto, dependiendo del uso y ubicación que vaya a tener, deberemos considerar su aditivación. Lo expuesto anteriormente es aún más válido para el color, pues no podemos hablar de solidez a la luz
sin concretar a la vez los demás factores que determinan esta propiedad. Composición química del pigmento o colorante. No es lo mismo una sal metálica que una orgánica. Características del plástico y espesor de la pieza. Intensidad del color y presencia de estabilizantes antioxidantes. La valoración de la solidez a la luz se efectúa según la escala de azules, DIN 53952. Es una escala que va desde el valor 1 mínimo al 8 máximo, aunque es realmente difícil dar una equivalencia entre los índices de esta escala, y además bajo ningún concepto es válido para periodos mayores de 18 meses. A partir de este punto debemos de usar el Xenotest, Fadeometer o similar. No debemos de utilizar solo lámparas UV de mercurio, pues se falsean los resultados dependiendo de los colores. Envejecimiento a la intemperie, resistencia ultravioleta. Distintas normas ISO, como la ISO 4585, la ACTM D1435, la ACTM G23, contemplan numerosas pruebas de envejecimiento donde las muestras reciben un considerable grado de exposición a la humedad, calor y luz solar. En estas pruebas se contemplan los cambios de brillo, color, grietas, pérdidas de propiedades físicas. Estas pruebas aceleradas tratan de averiguar lo que ocurrirá en un largo ciclo, pero con menos tiempo, y siempre por comparación con la muestra original. En España se realizan estos ensayos normalmente contando con 3000 horas año de sol, 8 horas al día, o 5000 horas al año, 14 horas al día, dependiendo de la latitud. A modo de curiosidad se adjunta la radiación solar expresada en Cangle, energía por superficie, en las distintas partes de la Tierra. Como se aprecia, España está en una banda comprendida entre los 120 y 150 Cangle por año. Un par más de consideraciones. Hemos estado hablando de la energía que recibimos por vivir donde vivimos, pero no debemos de obviar la que absorbemos, y aunque es de lógica, siempre a igual tipo de materia sobrevivirá más años. Quien más tenga, esto es la cantidad de Grace, energía por kilogramo, necesaria para deteriorar, será mayor cuanto más materia posea la pieza en igual superficie. Dicho de otro modo, a mayor espesor, mayor duración. En cuanto a los colores, en principio, a igualdad de condiciones, siempre será más resistente a la luz un negro que un amarillo. Como regla mnemotécnica, podríamos establecer que un amarillo naranja es un 6, un rojo es un 6-7 y los verdes, azules y negros 7-8. La escala expresada anteriormente será hablando de colorantes de las mismas condiciones, aunque normalmente si estamos intentando obtener solideces importantes a la luz, deberíamos utilizar pigmentos inorgánicos. Pero estos tienen las limitaciones del uso de algunos metales, plomo, cadmio, cromo, por lo que en muchos casos nos veremos obligados a utilizar colorantes orgánicos. La mejor solución siempre será solicitar al proveedor del colorante su solidez a la luz y no admitir ninguna por debajo de 6. Resumiendo, antes de la fabricación de cualquier pieza de polietileno deberemos considerar el uso que va a tener y el lugar donde va a estar situado. Para
en consecuencia elegir el tipo de polietileno apropiado, que siempre deberá estar aditivado para UV y la oxidación. Recordar que a igual atmósfera y uso, siempre envejece antes el que menos material tiene. Ante la necesidad de garantizar un envejecimiento prolongado de las piezas, deben de hacerse pruebas con el Xenotest con respecto a estas necesidades. Bueno, muchas gracias por ver el video. Les habló el ingeniero Constantino Delgado. Espero les sirva. No olviden darle like al video, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal de YouTube. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.